Buenas tardes. Hoy comenzamos una jornada de los primeros miércoles de mes. Estamos a 3 de mayo del 2023 y hoy estamos con la presidenta Ana Isabel Orellana Esteban de la Asociación de Dones de Consumidores de Rafón de Sabel Tiros. Ay, perdón. Arellano. Pues lo siento, lo tenía mal apuntado. No, estos son cosas de directo. Bueno, le acompaña Mónica Senabre, que también es miembro de la Junta de esta asociación. Y hoy estamos en Carregorla. Y es una iniciativa de Colectiva 27 que iremos realizando pues, todos los primeros miércoles de cada mes. Bueno, Ana, es Ana, ¿no? Sí. Muy bien. Tengo una pregunta que te la tengo que hacer porque ¿qué es lo que te llevó a instalarte en Rafón de Sabel? Pues la verdad es que, por ejemplo, bueno, yo soy natural de Araguas, o sea, Sí. soy de aquí, de Valencia. Y bueno, por una serie de circunstancias de la vida, pues me hice pareja de una persona que es mi compañera actualmente y buscábamos un sitio rural para poder instalarnos y para poder criar a nuestros hijos en un poquito más un entorno de libertad, de poder tener ese entorno, ¿no? Más de no vigilancia. Aquí en Valencia, pues si nos salen con los niños al camino, pues salir, vamos un entorno más, pues eso, más conectado con la naturaleza. Muy bien. Perdona, pero yo lo que veo es que te has vinculado al 100% con la población. Sí, a ver, lo que yo soy una persona que soy una persona muy proactiva y siempre pues intentas aportar todo lo que tú tienes a nivel personal allá donde vas. Entonces, esa iniciativa de presidir la Asociación de Dones y Consumidores del Rafón de Sabel fue una iniciativa que salió un 8 de abril, que estábamos en la Comunidad de la Dona, que organizó el Ayuntamiento del Rafón, y se había cerrado, se había clausurado lo que era la antigua Asociación de Amas de Casa. Entonces, la alcaldesa ese día nos dijo que no podíamos dejar el pueblo sin representación de una asociación de mujeres. Entonces sí que como decimos en el pueblo, nos componíamos unas cuantas, 7 en total, y dijimos, ¿nos vamos para adelante? Pues dijimos, pues tiramos para adelante, ¿no? y tiramos para adelante con mucha ilusión. Y pues así, pues, ¿quién es la presidenta? Pues venga, la presidenta. Y dije, sí, porque además tengo muchas inquietudes, ¿no? Muchas inquietudes para llevar cosas nuevas y preservar también costumbres que tienen también en el pueblo. Entonces, pues lo cogimos con mucha ilusión, el equipo somos 7 compañeras y lo cogimos con muchísima ilusión. Muy bien. Y bueno, la exposición de arte contemporáneo en Rafón de Colectiva 27 parece que ha sido así como un poco el pistoletazo de salida, ¿no? Para continuar realizando este tipo de exposiciones ahí en el municipio. Pues sí que fue un poquito el pistoletazo de salida, porque yo actualmente llevo este año, esos 7 años en el Rafón, y antes sí que se había hecho alguna exposición en el ayuntamiento de fotografía y cosas así, pero de pintura o de arte más contemporáneo o sí de lo que son, pues, en fin, pues, todo esto nos había dado aún en el pueblo. Y nosotras, gracias a Irma, que fue la que contactó con la asociación, que tiene un familiar dentro del pueblo, contactó con nosotras y nos propuso hacer esa iniciativa. Nos comentó un poquito lo que estaba haciendo en otros pueblos, lo que se hizo en Corte de Payás y demás. Y nosotros dijimos que no llegamos a hacer lo de los balcones y los murales porque nos pidió muy cortitas de tiempo. Hicimos un concurso. Planteamos que en vez de escoger a esas dos participantes del pueblo a dedo o dar la posibilidad a la gente del pueblo a que pudiese presentar todas sus obras. Y se hizo un concurso en el que pues, salieron 2 ganadores que fueron las que compartieron exposición con vosotras. Y luego sí que se han hecho en el Rafón hay una asociación
y ahora Claro, eso es lo que te quería presentar, sería su punto de sí, iniciativa y de por hecho se parte va a de hacer las mujeres del concurso. pueblo. En esta iniciativa que ha sacado del grupo de pintura de Rafael, sí que es mixto, no son mujeres, y nosotros este año queremos volver a hacer el concurso para las mujeres del Rafael y poder hacer una exposición de todo también el arte, porque cuando se hizo esto fue muy gracioso, porque muchas mujeres tenían guardadas cosas de ganchillo o de bordado y no querían ni una vez pasó el tiempo del concurso y dijeron, ay, yo podría haber presentado esto yo. Claro que sí. Entonces todo eso ha sido iniciativas que están teniendo. Ahora hay un concurso de arte en el ayuntamiento, comentado por el ayuntamiento, de arte, un concurso de pintura o un concurso artístico sobre el mantenimiento sostenible, pues como mantenimiento sostenible más que nada. ¿Cómo hiciste? Porque nosotros siempre buscamos colectiva, cuando llevamos a los pueblos, a artistas, como tú dices, que hagan ganchillo y que pinte, que hay muchas escondidas, que no se da la oportunidad. Cuando se dijo de elegir alguna de esas, hiciste una votación por internet. Pues sí, primero hicimos un periodo, lo publicitamos por nuestras redes sociales y a través del grupo que tenemos de WhatsApp, sí, de Dones del Rafael, tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos en Instagram y en Facebook. Que son a.dones del Rafael. Entonces ahí sí que pues publicitamos que la gente nos mandase por correo electrónico sus obras. Tuvimos 12 candidatas con 12 obras, pues teníamos fotografía, teníamos pintura, teníamos estampación y tuvimos también cortos. Un corto, que de hecho uno de los ganadores fue un corto. Y la ganadora. Y nada, pues hicimos, luego eso lo pusimos en una plataforma que hay de votación, de desactivo de votación, y se mandó el enlace para que las del pueblo y la gente del pueblo o que a quien recibiera el enlace pudiese votar. Es súper democrático. Sí. No. Ayer las dos horas más votadas fueron la de Sonia y la de Ángela, que fueron maravillosas. Era buena, Sí, porque una era pues, una caravana súper bonita pintada, que era una maravilla, y luego la otra era un homenaje a su abuelo, o sea maravilloso también el puerto. Sí, y arte que se puso, porque el vacío muy bonito. Sí, estuvo muy chulo. Yo tuve oportunidad de estar allí, de conocer a la artista, que luego vino también aquí a Valencia con nosotras, en la retrospectiva que tuvimos de colectiva, y fue muy especial, sí. Y bueno, y tu performance, tuve oportunidad de conocerte allí, y bueno, entraste ahí como, vamos, llenaste todas, porque llenaste muy bien el espacio, estuvo. Sí, además muchas veces pues también es reivindicar un poco los cuerpos, ¿no? Porque a veces, muchas veces nos plantea el arte, tanto pintado como el arte en lo que son las performances, lo que es el ballet con cuerpos muy estereotipados, con cuerpos muy delgados, muy normativos. Entonces yo sí que rompo un poco con esa normatividad, desde el sin complejo, desde estoy aquí, ocupo mi espacio y pues expreso todo lo que tengo para dar, ¿no? Al final es un poco lo que la danza busca, ¿no? Expresarse independientemente de las corporalidades, que todas son corporalidades. Todo el mundo tiene una belleza y no tiene por qué ser todo el mundo igual. Claro. La variedad muy bien. ¿Y ha motivado todo esto para la Semana Cultural, la artista de Rafael que eres tú? Pues sí, en pueblos como el Rafael siempre tienes que estar un poquito empujando. Entonces tenemos que estar un poquito así como empujando, pero sí, ahora para mayo, junio volveremos a lanzar para que se vuelvan a presentar, sobre todo para que saquen de los armarios o de esos rincones de las casas todas esas maravillas que tienen muchísimas mujeres del Rafael, de ganchillo, de punto de luz, que luego me mandaron, una vez pasó el tiempo, me mandaron muchas por WhatsApp, y digo, ¿por qué no me habéis presentado?
se les ha concesión y las personas que lo han cogido no sé si lo van a abrir al público para las fechas de la Semana Cultural, si no lo van a abrir, aún no sabemos bien cómo está la cosa, pero sí que es cierto que sí, este año hay intenciones de volver a hacerlo, por lo menos con lo que son las obras de las mujeres del pueblo, y aunque sea una obra más de quita y pon, sí que espacios, nos gustaría coger espacios femeninos como es el lavadero del pueblo y fomentar ahí un espacio con mucha historia, ¿no? Y lo que eran las terapias de grupo de los años pasados. Totalmente. Pues nada, en vuestro podcast, esto es para todas, el podcast indicaáis que el primer capítulo de muchos otros, que es el primer capítulo de muchos otros. Pues aún no hemos hecho ninguno más, o sea, hicimos ese, y sí que es verdad que, pues, con lo que te comentaba, ¿no? A veces la dinámica de las zonas rurales, ¿no? Va todo muy despacito, y al final abrir puertas, pues cuesta ir abriendo en esos ámbitos. Sí que tenemos intenciones de ir haciendo más y de buscando participación. Ahora, por ejemplo, una de las ideas que más nos gustaba era poder juntar diferentes generaciones, por ejemplo, las generaciones más longevas del pueblo femeninas con las generaciones más jóvenes, porque al final necesitamos ese punto de encuentro y esas conexiones entre ambas generaciones, ¿no? Más no sé por qué siempre se van con la gente más jovencita, con la gente más mayor, ¿no? Que con los que somos padres en la actualidad o madres. Entonces buscar eso como un encuentro, ¿no? Pues eso me parece genial, porque la gente mayor tiene mucho que decir y ahí hay una historia que se va perdiendo si no la retoman la gente joven, ¿no? Por supuesto, sí, es necesario para saber anclar, ¿no? Para anclar raíces y anclar y pues tomar perspectivas, tanto la gente joven, porque creemos que, sobre todo las generaciones, por ejemplo, ahora más jovencitos, que Yo es que soy de una pequeña aldea y allí también hacemos quedadas de esas. Cogemos a la gente mayor y empiezan a contar sus abuelos, bueno, sus chatarrillos, sus historias de cuando eran jóvenes y les ponen en contraste con los jóvenes. Y es muy divertido, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Además es vital, importante. Yo creo que para la historia viva de nuestros pueblos y de nuestra sociedad es vital juntar las generaciones. Pues tenía los pueblos también. Sí, es verdad. Ese entorno, esa cercanía, al final todos nos conocemos con todos. Sí. Y bueno, ahora porque el tiempo corre y nos quedan 5 minutos, queríamos que finalmente nos informaras un poco de lo que es la asociación, ¿no? El por qué esa decisión de cambiar su razón social o su nombre en abril de 2022, porque es asociación de dones y consumidores de razón de saber, ¿no? Sí. Explícame un poco si fue la criatura de hacer ese cambio, de la creación. Pues el día de la comida donde se nos invitó a que formásemos parte o que no dejáramos perder la asociación de amas de casa. Claro, como amas de casa, y no es por desmerecer ni muchísimo menos en la labor del cuidado de ama de casa, pero sí que es verdad que a nivel social y más en el entorno, la gente más joven es como que rechaza esa nomenclatura. Entonces decidimos dones y abrirlo en general a todas las personas desde 0 a 120 años, para que entre toda esa calidad, ¿no? Y al final lo que se intenta son crear espacios seguros, actividades que hagan comunidad. Sí que es verdad que la Asociación de Dones y Consumidores de Razón de Saber está vinculada a una asociación más grande que está vinculada a TIDUS, que es la Asociación de la Federación de Amas de Casa, TIDUS y Consumidores de la Comunidad Valenciana. Entonces nosotros digamos que somos como una pequeñita delegación, porque así estaba antes la Asociación de Amas de Casa, eso sí que lo hemos mantenido. Y nada, lo que hicimos es cambiar el nombre a Dones y Consumidores del Trafol para no cambiar tampoco mucho la dinámica
y poner, pues, no se llama asociación cultural, se llama asociación de dones, poniendo las dones en primer lugar, porque creemos que tenemos que ocupar ese espacio público y que no lo merecemos históricamente, ocupar ese espacio público y que lo que es la dirección de la asociación siempre esté presidida por mujeres. ¿Y cuántas personas lleva esta asociación? Pues somos 7 compañeras, 3 compañeras que estamos en la ejecutiva, una de ellas es mi compañera Mónica Senado, y las 7 compañeras, pues las cogimos muy cariño. De hecho, ahora hemos organizado actividades deportivas y hoy nos hemos puesto la camiseta por eso. Llevo una camiseta. Sí, llevo la camiseta. Eso, Fundación de Tercero, que de aquí pues hago una pequeña promo, de que el día 13 de mayo por la mañana vamos a hacer una caminata en beneficio de la Fundación de Tercero. Todo lo que se va a recaudar va a ser destinado para esta fundación, que lo que hace es investigación para la diabetes y sobre todo para la diabetes congénita y la diabetes tipo 2. Entonces nosotros hemos tenido esa iniciativa de pues, hacer estas jornadas deportivas tanto en prevención para la diabetes, apoyando lo que son hábitos saludables de deporte, como la caminata también. Entonces, pues el día 3 de mayo, el trabajo, estás invitada a ver. La solidaridad con la educación. Claro, sí, porque además, sí, y también damos a conocer pues, ese pequeño rinconcito de Mericadé donde estamos nosotros. desde luego. Yo no conocía el árbol hasta que nos habló Irma de él y es visita. Sí, la verdad. Yo, fíjate, es curioso, yo lo había oído jamás. Es un enclave muy bonito. Y debe ser, sí, porque es la zona esta del camping interior, ¿no? Es Valencia, que frontera con Alicante, pero que es la Umbría del Mericadé. Es una de las pocas zonas de Valencia que, digo, de las pocas zonas que quedan verdes, porque últimamente los incendios se nos han dado mucho el territorio valenciano, y es una de las pocas zonas verdes que aún quedan por el territorio valenciano. Entonces, para nosotros es lo que es nuestro entorno, aunque yo no soy hija del Rafón, ella sí que es hija del Rafón, yo lo siento como mío también. Yo quiero decir que soy la única que estuvo en la exposición, el día de la exposición, y quiero dar las gracias al ayuntamiento y a todas las alcaldesas se portó de maravilla con nosotros y pasamos un día genial. Muy bonito la colectiva 27, estuvimos aquí. Además fue una semana que se estuvo abriendo 2 horas y media todos los días en público durante esta semana, donde hubo tránsito de gente. Tuvimos alrededor de 150-160 visitantes en esa semana. Hicimos una rifa también nosotros para recaudar fondos para la asociación, que también nos vino muy bien. Y luego también se hizo un taller para fomentar lo que es el arte en la infancia, Con los niños. con las niñas y los niños, y fue también maravilloso. O sea, que hicimos actividades, talleres, y al final es llevar ese espacio de cultura. Pues muchas gracias por todo, por tu labor, sobre todo, por ser como eres, porque deberían haber más personas como tú. Y del mundo sería mejor. Bueno, pues agradecida de ti también, Mónica, y así Compartimos. Pues aquí nos tenéis para ver.